Versículo del día de hoy, Éxodo capítulo 1, versículo 10. Dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dice acá, al principio de este versículo dice, ¿qué dijo Faraón? Ahora pues seamos sabios para con él, para con el pueblo de Israel. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Así dice, ¿no? Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Esto quién lo está diciendo? Faraón. Faraón que representa la voz del mundo. Últimamente hemos considerado Efesios 2:2 cuando habla de la corriente de este mundo. ¿Cuál es la sabiduría que el faraón está diciendo? Este personaje que aparece acá está diciendo, seamos sabios para con él, para con el pueblo de Dios, para con el pueblo de Dios. Seamos sabios. Está hablando la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, para que no se multiplique. ¿Qué dijo Dios? En su palabra, Dios nos dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando sabemos la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así dice textualmente la Biblia. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es la multiplicación. ¿Cómo es todo ser humano desde que nace destituido de la gloria de Dios? Eso no se suele enseñar, pero eso está en la Biblia. Todo ser humano cuando nace, nace destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando la voluntad de Dios dice, el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, es que se conviertan en hijos de Dios. Dios quiere que el ser humano que está bajo el maligno, eso que acabo de decir, sé que a más de uno lo puede asustar, pero en la Biblia dice, sabemos que somos de Dios, se refiere a los justos, y que el mundo entero está bajo el maligno. Así dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Y en Juan 1:12, a todos los que les recibieren, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad. ¿Quién puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios? Aquel que está en la corriente de este mundo bajo la potestad del maligno. Esa persona puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, pero ¿cuándo? Cuando cree en el nombre, cuando recibe la palabra de Dios. Dios dijo a la tierra, da fruto, produzca fruto, que tus árboles den fruto según su semilla, según su género. Así dijo Dios, ¿no? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué orden le dio a toda la humanidad? En Adán y Eva nos dio una orden, fructificad y multiplicaos. Se está refiriendo únicamente, humanamente, una persona mirando humanamente solamente hablaría la multiplicación en sentido de tener hijos físicos, ¿sí? Como tener hijos nacidos desde la semilla del hombre, la semilla de la mujer se une, así entonces ya se conforma una vida. Así las personas piensan, pero no se está refiriendo a eso. En ese sentido no. Está hablando de cuál es el fruto que sale de un justo. En la Biblia aparece. Bueno, lo que acabo de decir sé que para más de uno será sorpresa. ¿Cómo así que un justo? ¿Acaso existen justos y pecadores? Sí, bíblicamente sí. Bíblicamente existen justos y pecadores. Entonces, un pecador, ¿qué pasa con un pecador? Un pecador, ¿qué fruto puede dar un pecador? Puede hacer que las personas se sientan bien, que las personas se sientan felices, como las que no son iglesias delante de Dios. Las que no son iglesias delante de Dios hacen que las personas se sientan felices, que las personas estén contentas, pero no los pueden pasar de la potestad de las tinieblas a Dios. No pueden hacer eso. Las personas siguen siendo felices porque les dicen que ya son hijos de Dios, porque asisten a sus congregaciones, o porque levantaron las manos, o porque dieron un grito de júbilo, pero no los pasan de las tinieblas a la luz. ¿Quién puede hacer eso? Únicamente la palabra, transmitida a través de un justo. Lo dice Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Ahí dice cuál es el fruto de un justo. Dice, el fruto del justo es árbol de vida.
¿Quién puede transmitir vida? Un justo, alguien que ya ha recibido la vida. Ahora, cuando decimos un justo, sé que más de uno pensará en el versículo que dice, no hay justo ni aun uno. Sí, ciertamente existe ese versículo, pero hay más de 200 versículos que dicen de los justos en sentido positivo. Los únicos que van a entrar al reino de los cielos son los justos. Los únicos que van a alcanzar la vida eterna son los justos. Esos versículos no los conoce casi nadie, pero están en la Biblia. El que conoce todo el mundo, en modo natural, de justo es el que dice no hay justo ni aun uno. Entre más de 200 versículos que habla de los justos, ¿por qué preciso conocen el que pareciera que negara la existencia de los justos? Porque Satanás es el que quiere que las personas mueran, lleguen al final de sus días sin conocer que pueden alcanzar a ser justos. ¿Y cómo una persona puede alcanzar a ser justa? Bíblicamente, creyendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el versículo que hemos considerado es el versículo en el cual Faraón dice, seamos sabios para con el pueblo de Dios, seamos sabios. ¿Y qué dice? No se multipliquen. Dios dijo fructificad y multiplicaos, pero esta sabiduría que está sonando acá, de la que se está hablando, dice que no se multipliquen. ¿Quién dice lo contrario a la palabra de Dios? Cuando Dios dijo fructificad y multiplicaos, aparece alguien que habla supuestamente está hablando de sabiduría, pero esa persona está diciendo que no se multipliquen. Dios dijo que se multipliquen y hay alguien que está diciendo que no se multipliquen. Y esa persona que está diciendo que no se multipliquen está hablando, eso es sabiduría. Eso no es sabiduría. O como lo dice la Biblia, sabiduría animal, terrenal, diabólica. Ese es del diablo. Ese es el corazón del diablo, que no haya multiplicación. Obstruir la evangelización, obstruir la predicación del evangelio. Cuando nosotros anunciamos el evangelio, ¿qué pasa? Las personas reciben la salvación, las personas salen de la potestad de las tinieblas. O como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando anunciamos el evangelio, las personas salen de la potestad de las tinieblas, salen de estar bajo el maligno y pasan a ser hijos de Dios. ¿Satanás quiere eso? No. Satanás quiere que no haya multiplicación. Satanás quiere que no nos multipliquemos los justos. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Fructificad, multiplicaos. Como lo dice en Juan 6:40, todo aquel que ve al Hijo, la voluntad del Padre es esta, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ver al Hijo, ¿qué es? Ver a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ver a nuestro Señor Jesucristo no significa mirar un crucifijo. No, no es eso, como algunas personas se imaginan. Ver a nuestro Señor Jesucristo es ver en detalle la obra que Él hizo para justificarnos. En el último versículo de Romanos 4:25, ahí dice que cuando Jesús resucitó, resucitó para nuestra justificación. Así dice. Las personas cuando conocen este versículo que acabamos de mencionar, ¿qué acaban de conocer? Que somos justos. ¿Por qué fuimos justos? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó para justificarnos. La explicación es más extensa, pero en un video de solo 10 minutos alcanzamos a decir ya el resultado. Es importante que conozcan el procedimiento. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que se conectan para escuchar día a día tu palabra. Solo un versículo que consideremos es suficiente para iniciar el día. Tu palabra permite que se quede en el corazón de las personas. Ese versículo que hemos considerado el día de hoy permite que las personas mediten sobre cuál es la sabiduría del mundo, cuál es la sabiduría de Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que quiere y está haciendo el enemigo. Dice la Biblia que él engaña al mundo entero. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy. Quita todo orgullo, toda altivez para que puedan recibir tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.